Bienvenido, vamos a dar inicio al segundo capítulo de este ciclo de historias que inspiran, yoga y vida. Y hoy la invitada es mi maestra Matilde García. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contenta. Bueno, como primer paso quiero que te presentes, digas quién sos. Bueno, soy una persona que a quien le gusta mucho, fundamentalmente, todas las terapias holísticas y me dedico al yoga y a otras terapias holísticas, como la Ayurveda. Tengo 4 hijos, 2 nietos y bueno, eso. Esa soy yo y me llaman Matilde García. Bien, entonces vamos a iniciar antes de lo que es tu inicio con el yoga. ¿Cómo era tu vida típica vendría a ser antes del yoga? Bueno, primero te cuento que el yoga apareció en mi vida por primera vez cuando tenía 5 años, porque tenía una tía que, como yo padecía asma, me empezó a hacer incursionar en el yoga. Lo que pasa que era una familia muy tradicional, donde en aquella época, tengo 68 años, en aquella época la tradición católica no aceptaba mucho el yoga, pensando algunas cosas que no son, entonces se me fue apartando. Mi vida fue primero la de una estudiante, me convertí en una estudiante de Derecho, trabajé desde joven en todo lo que era contabilidad, Derecho, nada que ver, pero siempre me interesó y siempre me tiraba todo lo que fuera holístico. Me ayudó mucho la presencia del padre Ismael Quiles, un sacerdote jesuita que fundó las carreras de orientalismo en la Universidad del Salvador. Yo soy de Buenos Aires, vivía en Buenos Aires hasta los 40 años y allí fue que mantuve mi contacto con las terapias holísticas y con el yoga, pero me desarrollé estudiando cosas que mucho no tenían que ver y trabajando sobre todo lo que tuviera que ver con marketing, con ciencias económicas y con derecho, hasta que saltamos un poco, vengo a Corrientes por cuestiones familiares, ya tenía mis 4 hijos, por trabajo de mi marido, y es como ahí se produjo el despertar, donde decidí, después de haber recibido una formación ya bastante intensiva, fundamentalmente en yoga, decidí dedicarme de pleno. Hasta ese momento solo daba algunas clases, inclusive en la parroquia, donde yo, de mi barrio, daba algunas clases, pero no me había dedicado nunca a la docencia. Y allí dejé, como digo, la fama y la fortuna para dedicarme a lo que me gustaba, a los 40 años. Ahí me dediqué de lleno. Ahí fue como un clic. Fue el clic en mi vida. Quizá también el estar a 1000 kilómetros de lo que quedaba de la familia, bueno, me ayudó a superar ciertos mandatos. Y luego, gracias a todas estas terapias holísticas, pude sanar, fundamentalmente con mi madre, que era la que se oponía a que yo hiciera esto, pude ir sanando. Quiero contar, como esto es historias de vida e inspiradoras, quiero contar que vinimos, como quien dice, con una mano atrás y otra adelante. O sea que el factor económico estaba bastante en crisis, trabajábamos de lo que podíamos y cuando llegamos a Corrientes y me dediqué a esto, mi marido, por supuesto, se asentó en todo lo que era su actividad y pude vivir de esto, que es maravilloso. Se puede, después de varios intentos, me desperté a los 40 y el mensaje que quiero dejar es que, por favor, todos, y si es posible antes, traten de dejarse llevar por aquello que les gusta, porque no hay nada más maravilloso que trabajar de aquello que forma parte de nuestra vida. Muchas veces la gente no entiende que es un proceso, que no es solamente que te recibís y automáticamente tenés millones de alumnos, que es lo que piensan, y ahí es donde comienza el quiebre, que dicen esto no es para mí, esto no va a servir. El tema es que es un proceso y hay que entender justamente esos procesos, ¿no? Es un proceso hasta llegar a lo que somos hoy en Aurananda, que no es solamente un proceso que hice yo, sino acompañada por todos ustedes quienes me apoyaron. Hubo momentos de muchas subidas, bajadas, de muchos momentos en los que me planteé cómo seguir por varios factores, porque estamos en una sociedad donde el factor económico y otros
Imagínate que el factor familiar, los hijos que crecían, que demandaban a una madre presente que quería hacerlo, bueno, siempre hubo que negociar. Negociar en la pareja, negociar en la familia y recibir el acompañamiento que recibí. Pero hubo momentos muy difíciles, muy difíciles. Totalmente. Y vamos a comenzar con las preguntas. ¿En qué momento sentiste el llamado de enseñar? Yo creo que el llamado de enseñar vino desde muy chica. Quizá no sabía que era enseñar esto, pero siempre con mi carácter medio de líder, siempre tendía a tratar de salir de un primer momento donde era una niña sumamente tímida, muy cerrada. Quizá estas ansias por enseñar me llevaron a superar esa timidez y siempre traté de enseñar aquello que recibía. Pero directamente a las enseñanzas del yoga y de estas terapias pude desarrollarlo, aunque ya estaba despierto, ese ímpetu acá, cuando llegué a Corrientes, ya te digo, a partir de los 40 años, cuando se produjo ese clic, porque me di cuenta, todos tenemos un llamado, y que ese llamado era abrir caminos para que otros sigan. Y siempre desde allí, en estos 28 años, me guié por ese llamado, abrir caminos para que otros continúen. Entonces, enseñar desde un lugar no convencional fue el camino, y sigue siendo. Y aprender para poder enseñar. Uno no puede, menos hoy, quedarse en lo que sabe, o en lo que cree que sabe, o en lo que estudió para enseñar. Tiene que seguir aprendiendo para seguir dando. Si no, te estancás, y se estancan quienes te siguen. Totalmente. ¿Qué sentiste en tu primera práctica que te hizo querer volver? O sea, cuando la primera vez que tuviste el contacto físico vendría a ser con la práctica del yoga. La primera vez que tuve el contacto fue con esta tía que directamente, como practicaba Hatha Yoga, me paró de cabeza, y yo tenía 5 años, lo podía hacer. Fue maravilloso porque fue ver el mundo desde otro lugar. Entonces eso se ve que dentro de todas las impresiones y de todos los mandatos que tenemos, esa impresión me quedó. Y luego fue creciendo y empezó la búsqueda. Y sentí libertad, sentí una gran libertad, porque justamente por esta asma que superé, uno se siente encerrado. El asma en lo psicológico tiene mucho que ver con esto del encierro y de que hay algo en tu entorno que te agobia, y yo sentía una gran libertad, que es la libertad que siento hoy, y ante cualquier momento de cualquier experiencia que todos transitamos, algunas muy tristes o muy difíciles, igual me enfoco en esa sensación de libertad que me da fundamentalmente el yoga. ¿Quiénes fueron tus primeros referentes o maestros que te inspiraron en el camino? Bueno, mi primer maestra, que no era una maestra tradicional, fue esa tía, mi tía Sara. Luego fue el padre Quiles, tenía 10, 11 años, que era un amigo de mi papá, y me hizo interesar por todo lo que era la filosofía de vida oriental y la comparación entre las filosofías y religiones de la India, de Oriente, todo con Occidente. Después fue una compañera que era profe de yoga, con quien empezamos en Buenos Aires ya de más grande a dar clases, la profesora Gabriela Lercari, que me acompañó en esta locura cuando dejé de trabajar en tribunales, porque yo tenía una carrera brillante que me esperaba en la justicia, y la dejé, y ella me apoyó. Y bueno, y luego tuve grandes referentes como Maitreyananda, como Dayananda, como maestros que vinieron de la India y de Europa, el maestro Surya, Pietro Bombini, que en yoga terapia fue un gran referente para mí, muchos maestros que ya no están, Amadio Bianchi, el maestro José Rugué en Ayurveda, y todos ellos, algunos todavía están y tenemos un trato cordial y permanente, y muchos de ellos están al frente de las organizaciones que hoy nos avalan,
que son organizaciones muy importantes internacionales. Y luego otros maestros con los que uno mantiene el contacto espiritual, que los ha leído, que los ha estudiado, que son los que fundaron el linaje de yoga integral, como Aurobindo, Sivananda, siguen siendo quienes marcan el camino. Y hoy día, como por ahí uno llegó a determinada jerarquía o a determinado nivel en cuanto a grado y no tiene por ahí maestros que estén por encima, lo que hacemos es, en esta comunidad que somos, todos los maestros de yoga, consultarnos y siempre ayudarnos, porque uno puede equivocarse y además el ego es algo que uno tiene que trabajar constantemente. Sí, totalmente. Volviendo a esa niña de 5 años, porque recuerdo una anécdota que siempre nos contabas, que era, porque está bueno para ver cómo tus contactos de yoga cuando eras chiquita, que contabas que comías mandarina y hiciste los mandalas. ¿Puedes contar esa anécdota? Bueno, cuando era muy chiquita, yo tengo ese recuerdo, tengo el recuerdo del médico ocultándome porque yo estaba con un dolor de panza tremendo, que pensaron que tenía una apendicitis o una peritonitis. Creo que tenía menos de 5 años y a mí me gustaba y me sigue gustando mucho comer mandarina, y mi escondite, te decía que era muy tímida, era abajo de la mesa del comedor. Y agarré una docena de mandarinas, las deshojé, las desgajé y armé un mandala. Y me comí todas las mandarinas y me empaché. Pero más allá de eso, cada vez que comía una mandarina, hasta bastante grandecita, armaba un mandala con los gajos. Y bueno, ese fue mi primer contacto con la geometría sagrada. Claro, había varias señales ya que... Había muchas señales, muchas señales. La siguiente... ¿Quiénes fueron tus... Perdóname, te interrumpo porque esto que decís de las señales, aprendan a ver las señales. Porque yo quizá me di cuenta de muchas señales después y me sigo dando cuenta hoy. Y nunca es tarde, pero está bueno que desde muy jóvenes aprendan a ver todas las señales. Sí, eso hablábamos por ahí en el primer capítulo, hablábamos referente, que decíamos de la toma de conciencia, que nosotros, como estamos acostumbrados a vivir en un mundo muy rápido y muy acelerado, eso por ahí es uno de los beneficios, entre comillas, que te hace tomar el yoga, la toma de conciencia, y en lo más básico, que es la respiración. Exactamente. Y ahí, y cuando uno aprende por ahí a eso, a tomar conciencia de las cosas, comienza a ver estas señales que uno... Sí, cuando nos damos cuenta que estamos en piloto automático, tomar como ancla esa respiración y parar el piloto automático. Porque cuando viene una señal, a veces son señales fuertes, no solamente los gajos de mandarina, son golpes. Y ese primer golpe nos anuncia algo y después vendrá otro y otro. Y entonces evitar que vengan otras señales porque no nos damos cuenta, ¿no? Muchas veces ocurre eso, que las dejamos pasar y dejamos pasar oportunidades. Sí, totalmente. ¿Quiénes fueron tus primeros referentes o maestros? Esto ya dije. Esto ya está. Ya está. Esto ya dijimos. Vamos a la siguiente pregunta. ¿En qué momento sentiste el llamado de enseñar eso? Ya hablamos, básicamente lo que estuvimos diciendo. Sí. Por ahí nos adelantamos. Sí, esto siempre pasa. ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste al convertirte en maestra de yoga? Estoy pensando, pero el mayor desafío fue la negociación constante para que tenemos, creo que todas las mujeres, y que tienen todas las personas, que en una sociedad donde se cree que hay que apartarse del mundo para poder desarrollar o crecer espiritualmente. En el caso del maestro, todos los grandes maestros se apartaron de su familia. Desde Buda, Siddhartha, lo primero que hizo fue dejar a su familia para poder dedicarse al crecimiento espiritual y llegar a la iluminación. Yo siempre lo hablo con todos los alumnos, vos lo sabés, que el gran desafío es, en esta vida cotidiana, donde tenemos todos los obstáculos, trabajar para poder crecer y dar
esa pequeña chispa a los demás. Ese fue el gran, y sigue siendo el gran desafío, porque te tironea lo cotidiano. Entonces, cuando empezás, decís, ay, yo salgo de este ámbito y me encuentro con la gente que insulta, con que te tironean, con que esto, con que lo otro, y todo eso a mí me pasó desde un principio, y a medida que empecé a respirar y a ver cómo hago para negociar, para no pegar un portazo e irme a los Himalayas, y después me di cuenta de que es nuestro gran desafío, qué bueno que es poder desarrollar esto en familia. Pequeñas cosas, por ejemplo, lograr que cuando estás cocinando no venga nadie a traerte un problema, que mientras comemos no hablamos de cosas desagradables, todo eso que es vivir así como en meditación, vivir consciente, lo vamos logrando quizá no predicando, sino trabajando mucho, mucho uno e irradiando. ¿Encontramos obstáculos? Sí, pero amorosamente siempre hay que sortearlos. A veces veo que se choca y se larga todo y después uno se arrepiente. Yo hoy día estoy disfrutando de mis hijos un montón, de mis nietos un montón y de mi familia espiritual también un montón. Y eso es por haber podido negociar la vida cotidiana. Eh, el yoga y las filosofías de la India nos dicen que lo importante es todo lo vulgar volverlo sagrado. Entonces todo es bueno, no hay que apartarse de nada. Y más viendo, llevando acá 28 años atrás lo que era la sociedad de Corrientes, era mucho más complicada que ahora. Ahora están como un poquito más abiertos, pero sí. El desafío también en los inicios fue bastante... Sí, en realidad ya te digo, en general el primer obstáculo o el primer desafío es ese que incluye todo. Socarronamente digo que cuando llegué acá me querían quemar en el medio de la plaza principal por bruja. Me encontré con, podría contar un montón de anécdotas donde tenía que dar explicaciones o no de lo que traía, porque fuimos un poco pioneros nosotros. Claro, totalmente. Bueno, ¿qué filosofía o estilo de yoga sentís que más te conecta con tu esencia y por qué? El Zen. A ver, si bien con el tiempo uno aprende y sobre todo cuando estás en el lugar de enseñar, a vos Federico que también estás a cargo de la enseñanza, nos ponemos en un lugar neutro donde cuando enseñamos algún estilo o algún método realmente nos apasiona, entonces lo enseñamos como si fuera el único. Obviamente el integrar todos, la integración es lo que más me identifica. Pero, por ejemplo, para meditar, para mí no hay nada mejor que la meditación zen. El despojarse, no, como dijimos antes, de lo que nos rodea, sino uno soltar desde adentro, despojarse de los frutos de la acción, hacer desinteresadamente o hacer lo que uno siente que tiene que hacer, meditar simplemente sentándose a observar, dejar que todo fluya, ser consciente de la impermanencia de todo. Entonces es mucho más fácil encontrar la felicidad al no apegarse demasiado a lo que uno va logrando. Todo eso que da la filosofía Zen creo que es lo que más me ayuda en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que más te emociona al ver la transformación de tus alumnos? Lo que más me emociona es ver cómo en realidad es la transformación misma, acompañarlos en esa transición, porque en esta sociedad, sobre todo después de la pandemia, está muy de moda el hacer cursos asincrónicos, online. Entonces las personas reciben conocimiento, pero no siempre saberes. El conocimiento uno puede acumularlo, pero el saber tiene que ver con la experiencia y en estas ciencias con el acompañamiento de quien te forma. Entonces, si bien nosotros también damos cursos asincrónicos online, el poder haber logrado que aún con personas que no puedan acercarse físicamente
uno pueda acompañarlos en la transición y ver esa transición. Me emociona ver al alumno o al discípulo como un hijo que va creciendo y que llega un momento en el que hasta a veces nos cuestionan y nos hacen a nosotros mover y cambiar determinadas opiniones. Lo que más me emociona es acompañar, el poder estar acompañándolos en la transición. Más allá de que a veces viene la persona menos pensada y te hace un homenaje, como pasó hace poco con un grupo de alumnos, y decís, wow, me convertí en una persona importante, pero no yo como persona. Soy una herramienta, somos una herramienta nosotros para que esa persona encuentre su maestro interior. Eso es lo que más me emociona. Y si bien te pasó alguna vez, porque como yo siempre digo, nosotros somos seres humanos, ¿te pasó alguna vez de rechazar a una persona, rechazar en el sentido emocional de que no haya una conexión con una persona y decir, eh, no puedo estar con esta persona, no te puedo guiar o eso, alguna vez? Y si te pasó, lo pudiste transformar y pudiste... No me pasó alguna vez, me pasó muchas. Me pasó muchas veces porque, como vos decís, uno es un ser humano, entonces hay que hacer una transformación en uno y a veces también saber cuáles son nuestras limitaciones, y si no puedo transformarme porque la verdad la brecha es muy grande y no soy capaz todavía quizá en ese momento de hacer la transformación, soltar a esa persona acompañándola para que por ahí se forme con otro. Eso me ha pasado alguna vez y por lo general con el tiempo aprendí a ver desde otro ángulo la situación y buscar, siempre hay algo, cuando vos tenés un gran rechazo, siempre encontrás algún punto donde verlo desde otro lugar. Y más de una vez me sorprendí dándome cuenta de que era mi ego el que en ese momento me había producido rechazo. Pero me pasó unas cuantas veces. Sí, esto hice de acotación porque por ahí muchas veces piensan de que los maestros tienen que ser sí o sí siempre... Sí, ondas de amor y paz. Ondas de amor y paz. Y esto y a veces que, como yo siempre digo, somos seres humanos y muchas veces puede pasar de que uno no tenga una cierta conexión y pasa, pero... Y esto lo que decía, muchas veces te das cuenta de que hay algo en esa persona que también te está enseñando en este camino más sobre todo. Y por ahí uno, como dice, el ego no te deja ver y después decir, no. Sí, es más, por lo general esas personas que rechazamos llegan a ser nuestros maestros que nos están mostrando ese famoso espejo que ahora es como que se usa para cualquier cosa, pero es cierto que son un espejo de algo que nosotros no vemos de nosotros mismos y no nos gusta, o que rechazamos porque es lo opuesto. Entonces aprender, como vuelvo a decir, esa negociación, eso es entender que es otro punto de vista también. Y sí. Y esto ya más a la parte de vivencia personal, vendría a ser no tanto en el ámbito. ¿Cómo ha cambiado tu forma de vivir y de ver el mundo gracias a que estás en esta rama del yoga o de la filosofía de la India, o de la terapia holística? A ver, empezando por, como vos decías recién, como somos humanos, algunos a veces nos dicen, como si estás en yoga, ¿cómo podés enojarte o cómo podés reaccionar de esta manera? Aprender a reaccionar de otra forma, aprender a pensar antes de reaccionar, enojarme mucho menos, enojarme primero menos conmigo, a soltar y no querer tener todo bajo control, como generalmente me pasaba, y siempre vuelve esto de tengo que tener todo bajo control. Muchas personas me van a entender, y sobre todo las mujeres, volviendo, yo no quiero entrar en esto de que las mujeres somos víctimas, pero sí es cierto que a la mujer, por ser el sostén, muchas veces el sostén emocional de la familia, le pasa que tiene que remar mucho más para poder estar en su trabajo. Esto, en realidad, en esto no pasa, pero sí me ha ocurrido de tener que asistir a eventos donde había eventos familiares a los que no podía, en los que no podía estar. Entonces aprendí
a negociar mejor con todos los que me quieren para que no crean que el desapego es desamor, y aprendí a negociar conmigo misma para quererme más, perdonarme más y soltar, no tener todo bajo control. Porque si mi búsqueda o si mi vocación es abrir caminos para que otros sigan, entonces también soltar aquello para que lo sigan otros y mirar y decir, por ahí no me gusta cómo lo están haciendo, o sí, pero está bien porque se sigue haciendo. Y que el día que yo no esté, esto siga, lo que es Aurananda, lo que hemos construido todos juntos, para mí es una gran satisfacción. Y creo que si no hubiera llevado a la vida las enseñanzas del yoga fundamentalmente, no hubiera podido, porque como decíamos antes, el ego te hace querer abarcar y vos te das cuenta de que no podés. Entonces, trabajar mi ego, si tuviera que sintetizar, trabajé mucho mi ego. Ujú. Y lo sigo trabajando. Un trabajo constante. ¿Cuál es el mensaje principal que te gustaría que cada alumno se lleve de tus clases? Okay. El primer mensaje es agradecer todos los mandatos que nos han acompañado en nuestra vida y poder utilizar estas técnicas para ver cuáles son aquellos que ya son innecesarios y poder soltarlos, agradecer a nuestros ancestros todo lo que nos han dado, pero poder dar el paso, a veces es un salto a un cambio de vida. Dejar el miedo, abandonar los miedos que a veces son imposiciones ancestrales. Por mi experiencia de vida, imagínate que teniendo una carrera donde podía lograr ascender, cuando la dejé fui vista como una mosca blanca y ahora no me arrepiento para nada. Y a veces veo que hay muchas personas que no pueden ser felices porque no se animan a decir, voy a hacer lo que me gusta. Entonces, que el alumno va haciendo esa transformación con la sola práctica de estas técnicas y del yoga y de la meditación y encuentra que tiene que hacer un cambio en su vida, que se anime y lo haga. Tal vez no de golpe, en forma progresiva. A veces se falla o se arrepiente uno porque da el portazo. Que vayan haciendo un cambio, que se animen al cambio. Uh-huh. Bien. Y por último, si pudieras resumir tu misión como maestra en una frase, ¿cuál sería? Ya la dije, abrir caminos para que sigan otros. Es muy sencillo. Enseguida me di cuenta. Yo creo que quien hace de maestro, porque es un rol que nos toca en la vida, porque todo es impermanente, es abrir caminos para que otros sigan. Entonces, darle la mano, sobre todo en esta sociedad que hay mucha difusión de muchas cosas, las personas están desorientadas. Entonces, uno tuvo maestros que le abrieron el camino, dar la mano a otros para que sigan, que encuentren el rumbo, pero que cada uno encuentre su rumbo. Eso es, abrir caminos para que otros continúen. Bien. Bueno, te agradezco por esta entrevista y que sobre todo que hayas contado tu historia de vida, porque muchas veces, como dijiste al inicio, inspirar y esto de abrir camino está bueno para que otras personas lo puedan hacer. Y como última pregunta sería, ¿qué le dirías a esas personas que no se animan a practicar yoga o que le tienen miedo o que piensan que van a entrar en una secta o que le van a lavar el cerebro, por ejemplo? Porque son todas cosas que por ahí socialmente todavía se sigue diciendo, cuando hoy por hoy existen muchos médicos que te mandan a yoga por una cuestión no solamente física, sino también se dan cuenta del beneficio a nivel mental y emocional para... Por un lado, como docente les diría que todos esos prejuicios son eso, son prejuicios. Si bien tienen fundamento por ahí en un estilo de yoga que sí tiene que ver más con lo devocional, pero que para nada tiene por ningún lado que ver el yoga con algo demoníaco o con algo malo o negativo. Lo que tiene que hacer esa persona es observar y quizá ir a más de un lugar para encontrar aquel lugar donde se sienta cómodo. Y además tomar
quizá de lo que haga, de la clase, como terapia, tomar lo que le sirva. Y luego se va a ir dando cuenta de que esos prejuicios que tenía no son tales. Porque privarse de algo que le va a hacer bien es una pena. Y si esa persona tiene una chispita de curiosidad, que siga esa chispita y que pruebe. Nunca le va a hacer daño. Va a salir del lugar que tal vez crea que no es para ella o para él y va a encontrar otro. Bien. Bueno, te agradezco por aceptar la entrevista. Sí, gracias por hacerla, por pensar en hacérmela a mí. Sí, hicimos primero la prueba piloto con Mónica y ahora vienen las entrevistas. Bueno, espero que estas historias les vayan inspirando para poder seguir, para poder iniciar capaz un camino del yoga si ustedes quieren o no, o ir experimentando alguna terapia holística siempre, y esto también quiero que ella lo aclare, que no somos una terapia alternativa, sino somos una terapia complementaria. Y acá, ya que tenemos a la maestra, que explique. Como facilitadores que somos, ayer justamente estábamos trabajando con profesionales formados en nuestro curso de yogaterapia multidimensional y me preguntaban esto: el yoga como terapia es una forma, una manera de yoga, y a veces se piensa que es una alternativa, o esto o lo otro. El yoga, el ayurveda, todo lo que son las medicinas holísticas o las disciplinas holísticas sirven para facilitar y para acompañar. Y nunca los profesionales nunca debemos alentar a que la persona abandone su tratamiento médico. Lamentablemente, como en todas las profesiones, hay personas que son fundamentalistas y hemos visto casos en los que fue muy desgraciado para el paciente abandonar su terapia porque creía que por conectar con su ser iluminado iba a ya estar libre de todo mal y de toda enfermedad. Esto no es así, la ciencia va avanzando, los médicos, como vos dijiste, cada vez más recomiendan estos complementos, pero desde los profesionales es muy importante que enseñemos que somos acompañantes, que somos facilitadores y que quien tiene una formación completa puede coachear a la persona, porque 2-3 veces por semana vos estás y a veces podés ayudar a unificar las terapias que la persona haga, pero nunca dejar a su médico o a su terapeuta, nunca. Exactamente. Muy bien, entonces espero que les haya gustado esta entrevista y nos estamos viendo en un próximo episodio. Gracias. Gracias.